Furioso, Siddharth se enfrentó a sus suegros y les mostró pruebas fotográficas de Isita con otro hombre. Les dejó claro, si ella seguía comportándose de esa manera, les quitaría todo lo que les había dado: casas, terrenos, dinero y artículos de lujo. Hola. Bienvenido de nuevo a nuestro canal. Hoy te traemos otra historia real que te pondrá los pelos de punta, una de esas que nos recuerdan lo extraño y aterrador que puede ser el mundo. Esta vez, viajamos hasta Anantapur, un distrito de Andhra Pradesh, India. Aunque estemos en plena era moderna, todavía existen matrimonios en los que los padres actúan como casamenteros, no por amor, sino por dinero. Creen que su experiencia, combinada con la estabilidad económica, es lo único necesario para garantizar la felicidad de sus hijos. Después de todo, dicen que el amor solo es dulce los primeros días del matrimonio, ¿no? Pues bien, así comienza esta historia. Pero lo realmente interesante es lo que sucedió después. Quédate con nosotros mientras te contamos cada detalle impactante de este caso. Sin más preámbulos, vamos a descubrirlo. Antes de meternos de lleno en la historia de hoy, no olvides darle like, dejar un comentario y suscribirte. Y si esta historia te resulta interesante, compártela con tus amigos. Ahora sí, comencemos. Nuestra historia nos lleva hasta Anantapur, en Andhra Pradesh, India, donde viven el señor Rohit y la señora Ananya. Son conocidos en su comunidad como padres estrictos, criando a sus 8 hijos con mano firme. El señor Rohit es un profesor jubilado, y la señora Ananya trabajaba como funcionaria en la oficina de catastro. Aunque la mayoría de sus hijos ya viven por su cuenta, los 2 más pequeños siguen bajo su techo. La más joven, Isita, tiene 24 años y se acaba de graduar de la universidad. Su plan era continuar con un máster. Pero cuando Isita compartió su deseo de seguir estudiando, sus padres lo frenaron. A pesar de que el señor Rohit tiene formación como profesor, él y su esposa creían que no tenía sentido que las mujeres se dedicaran a estudios superiores, porque, según su lógica, al final acabarían en la cocina de todos modos. No era solo una opinión al azar, había una razón detrás de todo esto. Un amigo recientemente le había presentado al señor Rohit a Siddharth, un empresario adinerado de 49 años que estaba buscando esposa. Siddharth manejaba un próspero negocio de pesca y acero, tenía un puesto en una junta asesora política y trabajaba para el gobierno en el área de desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Para el señor Rohit y la señora Ananya, Siddharth parecía el esposo ideal para Isita. Creían que le ofrecería una vida llena de seguridad financiera y prosperidad. Claro, tenía casi 50 años, pero ellos pensaban que seguía siendo encantador y atractivo. Su energía y confianza lo hacían parecer más joven, y como ellos decían, todavía tiene mucha gasolina en el tanque, así que los niños no serían un problema. Isita, a regañadientes, aceptó salir a cenar con Siddharth. Para su sorpresa, él estaba enamorado de ella y le propuso matrimonio, aclarando que, si ella no estaba interesada, no la presionaría, ya que entendía que la diferencia de edad podría ser difícil de aceptar. Como era de esperar, sus padres vieron la oportunidad y no dudaron en aprovecharla. No podían creer que Siddharth hubiera elegido a su hija y la animaron inmediatamente a que aceptara. «Olvídate de la universidad por ahora», le dijeron. «Cásate, y si más adelante quieres seguir estudiando, tu esposo puede financiarlo». ¿Cuántas veces se tiene la oportunidad de casarse con un hombre rico, empresario, político y funcionario del gobierno? Isita se mostró dudosa. Tenía un novio desde hacía 3 años y no conocía bien a Siddharth. Además, circulaban rumores sobre él. Algunos decían que había tenido varias exmujeres, y otros aseguraban que ni siquiera se había divorciado de una de ellas. Pero sus padres desestimaron sus preocupaciones. «No hagas caso a los chismes», le dijeron. «Todo tiene solución. Solo ve por ello antes de que cambie de opinión». Así fue como, en mayo de 2017, Isita se casó con Siddharth en una boda fastuosa, a pesar de la diferencia de edad de 26 años. La boda fue el centro de atención de toda la ciudad. La gente criticaba a la familia Rohit, llamándolos codiciosos y acusándolos de vender a su hija. Y no era solo la dote, que, según se decía, incluía 2 casas y un terreno en Mumbai. Las exigencias eran aún mayores: un coche nuevo, joyas de oro, asignaciones mensuales en efectivo e incluso cobertura médica completa para la familia.
Mientras tanto, Isita descubrió algo totalmente inesperado. Su esposo, Siddharth, todavía estaba casado con Naina, una mujer de 47 años. Aunque Naina no vivía con él, residía en una de sus casas en Dharmavaram y estaba criando a su hija pequeña, que, para sorpresa de Isita, era hija biológica de Siddharth. Cuando Isita le preguntó directamente sobre cómo podían estar casados si él todavía tenía una esposa legal, su respuesta fue arrogante. Siddharth le explicó que su relación con Naina no era real, sino más bien un acuerdo informal, porque ella había quedado embarazada fuera del matrimonio. Insistió en que no sentía amor por Naina, pero que la apoyaba económicamente por el bien de su hija. Sin embargo, Naina todavía se consideraba su esposa legítima. Lo más sorprendente fue descubrir que Siddharth ya le había contado a los padres de Isita sobre su situación marital antes de la boda. Pero el señor Rohit y la señora Ananya decidieron ocultar ese detalle a su hija. Les preocupaba que ella rechazara la propuesta, y con ello, perderían la oportunidad de tener un yerno rico, con todas las ventajas que eso traería. Así que, en lugar de ser transparentes, esperaron hasta después de la boda para contarle a Isita que Siddharth, técnicamente, todavía tenía esposa. Lo minimizaron, diciéndole que no hiciera un escándalo, porque para la sociedad, ella era la única esposa legítima. Además, Siddharth le había prometido que ella sería su última esposa. Sin embargo, este arreglo, perfecto, empezó a desmoronarse rápidamente. Apenas un mes después de la boda, Siddharth ya se sentía agobiado por la familia de Isita. Sus padres no paraban de hacerle exigencias, actuando como si Isita hubiese hechizado a Siddharth para que accediera a todo lo que querían. Día tras día, el señor Rohit y la señora Ananya llegaban con peticiones ridículas, pidiendo que Siddharth les comprara artículos caros. Siddharth no podía creer lo que veía. No eran una familia pobre, tenían pensiones estables y estaban bien educados. Esperaba que fueran gente refinada, no que actuaran como si estuvieran pidiendo limosna. Afortunadamente, Isita no era así, o al menos no al principio de su matrimonio. Ella se mantenía tranquila y no pedía demasiado. Pero Siddharth no podía evitar preguntarse cuánto tiempo duraría esa actitud. Al segundo mes de matrimonio, el hermano mayor de Isita, Abhinav, empezó a meterse en la situación. Abhinav, de 34 años, estaba desempleado y vivía con sus padres desde que su esposa lo dejó debido a su pereza, su comportamiento mujeriego y su actitud abusiva. Sin embargo, a Abhinav no parecía importarle mucho. En lugar de ocuparse de su propia vida, se centró en Siddharth, pidiéndole una motocicleta, un teléfono nuevo, dinero y hasta una casa. Justificaba todas sus exigencias diciendo que se trataba de capital empresarial, pero Siddharth no le creyó. No confiaba en la capacidad de Abhinav para dirigir ningún tipo de negocio. La mayoría de sus días los pasaba bebiendo y chateando con mujeres en aplicaciones de citas. Frustrado por la negativa de Siddharth a financiar su estilo de vida, Abhinav se volvió cada vez más hostil. Incluso le llegó a decir a Siddharth que lamentaba haber aprobado su matrimonio con Isita. Si hubiera sabido que eras tan tacaño, habría casado a Isita con alguien más rico, le soltó con rabia. Abhinav no parecía darse cuenta de cuánto ya estaba exigiendo de Siddharth. Aunque sus peticiones diarias solían ser pequeñas, cosas como comida o bebida, todo se sumaba y se volvía un ciclo constante de demandas e ingratitud para Siddharth. Parecía no haber fin a las exigencias de la familia. Isita, por su parte, a menudo se sentía culpable por cómo su familia trataba a Siddharth. Incluso le decía cosas como, «Está bien si quieres divorciarte de mí o irte. Entiendo que no puedas soportar cómo te tratan». La verdad era que aún no lo amaba, pero estaba dispuesta a intentarlo. Quería ser una buena esposa y creía que con el tiempo el amor podría crecer. Siddharth, al ver su preocupación, trató de calmarla. «No te preocupes», le dijo. «Nos ocuparemos de tus padres y tu hermano poco a poco». Incluso Isita le pidió que enfrentara las exigencias de su familia, ya que odiaba ver cómo sus padres la trataban como una fuente inagotable de dinero. «El matrimonio debería ser amor y felicidad», le dijo. «Pero parece que me han vendido». Pero a los padres de Isita no les importaba lo más mínimo. Cuando ella intentó enfrentarse a su madre, la señora Ananya lo restó importancia, diciendo que era una oportunidad para sacar el máximo provecho de la situación. El señor Rohit, por su parte, fue aún más lejos. Cada vez que Isita trataba de poner límites, él fingía estar enfermo y la culpaba, diciendo,
si no haces lo que te pedimos, me matará. La manipulación emocional empeoraba todo. A finales de septiembre de 2018, Siddharth empezó a notar algunos cambios en Isita. Se iba de casa durante el día sin decirle a dónde iba. Por la noche, se pasaba horas con el teléfono, chateando o recibiendo llamadas, ignorándolo por completo. Sintiendo que algo no estaba bien, Siddharth decidió contratar a un asistente para que investigara. Los resultados fueron sorprendentes. Durante 7 días consecutivos, Isita había estado viéndose con el mismo hombre. Lo peor fue que incluso había pasado tiempo a solas con él en una habitación alquilada, mientras Siddharth estaba en el trabajo, asegurándose de regresar antes de que anocheciera. Furioso, Siddharth se enfrentó a sus suegros y les mostró pruebas fotográficas de Isita con otro hombre. Les dejó claro, si ella seguía comportándose de esa manera, les quitaría todo lo que les había dado: casas, terrenos, dinero y artículos de lujo. El señor Rohit y la señora Ananya quedaron horrorizados. De inmediato llamaron a Isita para hablar sobre la situación. Bajo presión, Isita finalmente confesó. Admitió que aún sentía algo por su exnovio, Akshay, un hombre de 30 años con el que había tenido una relación secreta. Dijo que no podía dejarlo ir, a pesar de haberse casado con Siddharth por obligación. Akshay, sin embargo, conocía bien sus límites. No había luchado por Isita porque el señor Rohit no lo aprobaba. Para él, Akshay no era lo suficientemente bueno. Tenía un trabajo inestable, un salario bajo y siempre vestía ropa gastada y se movía en una moto vieja. Cuando el señor Rohit visitó la pequeña habitación alquilada de Akshay, la consideró inadecuada para su hija. No había forma de que diera su bendición. A pesar de su amor mutuo, Isita y Akshay se vieron obligados a separarse. Cuando sus padres arreglaron su matrimonio con Siddharth, Isita aceptó de mala gana, creyendo que no tenía otra opción. Sin embargo, después de la confrontación con su marido y su familia, rompió definitivamente con Akshay. Regresó con Siddharth, se disculpó y prometió ser fiel y trabajar en su matrimonio. Pero las tensiones no terminaron ahí. En octubre de 2018, la primera esposa de Siddharth, Naina, apareció en su casa, furiosa por un nuevo acuerdo financiero. Siddharth había reducido la asignación mensual de Naina, mientras mantenía sin cambios la cantidad destinada a su hija. Naina culpó a Isita por los cambios, aunque la decisión había sido completamente de Siddharth. La frustración de Naina creció rápidamente, alimentada por los rumores de que la familia de Isita era codiciosa y exigente. Al día siguiente, mientras Siddharth estaba fuera, Naina regresó a la casa y, fuera de sí, atacó físicamente a Isita, descargando toda su ira sobre la joven. Esa misma noche, cuando Siddharth llegó a casa, no perdió tiempo. Llevó a Isita a poner una denuncia por agresión. Naina fue detenida y sentenciada a 3 meses de cárcel, pero logró salir bajo fianza. Sin embargo, el tribunal emitió una orden de restricción: no podía acercarse a Isita de nuevo. Poco después, el hermano de Isita, Abhinav, se presentó en casa de Siddharth con un acuerdo que quería que firmara. La exigencia era clara: Siddharth debía pagar una gran cantidad de dinero en 72 horas para financiar el viaje de Abhinav a Bellary. Si no lo hacía, Abhinav amenazó con que Siddharth tendría que divorciarse de Isita. Abhinav no dudó en despotricar sobre lo que él consideraba un engaño. Te di a mi hermosa hermana, a ti, un supuesto empresario, político y funcionario. Pero cuando se trata de dinero, eres tan tacaño. Firma el acuerdo ahora mismo. Siddharth no se dejó intimidar. ¿De verdad crees que soy tonto?, le respondió. Si quieres capital o dinero para algún proyecto, presenta una propuesta adecuada. No te presentes como un mendigo, exigiendo dinero en efectivo de esta manera. Y entonces Siddharth soltó una bomba. Si piensas que soy tan malo, recupérala. Devuelve todo lo que le he dado a tu familia, hasta el último regalo. Si no lo haces, los denunciaré por extorsión. Y si tienes curiosidad, pregúntale a tu hermana, ni siquiera la he tocado en la cama. Esto desató un caos en la familia Rohit. El señor Rohit y la señora Ananya descargaron su furia contra Abhinav, acusándolo de ser el responsable de todos los problemas. Pero apenas 2 días después, la situación empeoró aún más. Isita desapareció. Se corrió el rumor de que había huido con su exnovio, Akshay, dejando a sus padres desesperados sin saber qué hacer. Siddharth, por su parte, no parecía preocupado en absoluto. Estaba harto.
Les dijo a los padres de Isita: si no vuelve en 2 días, devuelvan todos los regalos que le he dado a su familia, incluso el más pequeño. Si no lo hacen, presentaré una denuncia por fraude. Su hija se ha fugado con otro hombre, y eso no es culpa mía. Esto provocó el pánico total en el señor Rohit. Cuando finalmente logró hablar con Isita por teléfono, se desmoronó, llorando y diciendo que su comportamiento le había causado un ataque al corazón. A regañadientes, Isita regresó a la casa de Siddharth y le suplicó que la perdonara. Pero Siddharth no se mostró indulgente. En lugar de eso, le dijo a su asistente que encerrara a Isita en un almacén de su propiedad durante 2 días. Estaba confinada allí, sin poder salir. Mientras esto ocurría, Siddharth se fue a Muktapuram por trabajo. 2 días después, el señor Rohit, incapaz de volver a contactar con su hija, llegó a la casa de Siddharth. Allí, solo encontró al personal de la casa, que finalmente lo condujo al almacén donde Isita estaba retenida. Lo que vio lo dejó horrorizado. Isita estaba débil, pálida y apenas consciente. No le habían dado comida ni agua durante más de 24 horas, y según su relato, tanto el asistente de Siddharth como el propio Siddharth la habían golpeado. El señor Rohit llamó inmediatamente a la policía, que irrumpió en el almacén y rescató a Isita. En solo 2 días, Siddharth fue arrestado en Mumbai bajo los cargos de secuestro y tortura a su propia esposa. Durante el juicio, Siddharth no intentó negar las acusaciones de haber ordenado que su asistente encerrara a Isita en el cobertizo. La verdad es que estaba totalmente agotado por todo el drama que su familia había traído a su vida. Siddharth explicó que se había casado con Isita por la constante presión que recibía como funcionario y político. Siempre le preguntaban: ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está la madre del funcionario? Cuando conoció a la hermosa Isita, pensó que ella sería la solución perfecta. Claro, su familia era rica, pero a él no le molestaba. Pensaba que darles 2 casas y un terreno sería más que suficiente para que todos estuvieran felices. Pero estaba equivocado. Las exigencias nunca paraban. Querían esto, querían aquello, cosas que ni siquiera Siddharth tenía. Y ni hablar de su cuñado, Abhinav. El tipo, desempleado, estaba constantemente buscando maneras de sacarles cientos de miles de rupias. Si le doy dinero una vez, dijo Siddharth, seguirá viniendo a por más. Así es él, un matón disfrazado. Siddharth decidió no ceder. Es joven y fuerte, comentó, frustrado. Debería conseguir un trabajo en lugar de estar mendigando y aprovechándose del matrimonio de su hermana. Y luego estaba la propia Isita. Ella nunca quiso intimar, lo que dejó a Siddharth sintiéndose rechazado y siempre estresado. La gota que colmó el vaso fue cuando ella se fugó con su exnovio, Akshay. El escándalo no tardó en correr como pólvora, y hasta los compañeros de trabajo de Siddharth se enteraron, dejándolo completamente humillado. Cuando Isita regresó, Siddharth ya no aguantaba más. Le dijo a su asistente: enciérrala en el cobertizo de atrás. Que sienta las consecuencias de sus acciones. Está casada, pero aún así se escapa con otro hombre, no tiene respeto por sí misma. Y sin pensarlo, Siddharth se fue a Muktapuram por trabajo. La policía arrestó luego a su asistente, Vivan, un hombre de 44 años, quien admitió que solo estaba siguiendo órdenes. La limpiadora de la casa no fue detenida porque no tenía acceso al cobertizo y no pudo intervenir. Aunque admitió haber oído los gritos y casi haber llamado a la policía, el miedo la detuvo. No fue hasta que el padre de Isita llegó y descubrió a alguien encerrado en el cobertizo que la verdad salió a la luz. En marzo de 2019, el Tribunal de Distrito de Anantapur declaró a Siddharth culpable de agredir a su esposa y lo condenó a 1 año de prisión. Su asistente, Vivan, recibió una sentencia de 3 meses, pero fue puesto en libertad tras cumplir 4 meses bajo fianza y con la obligación de informar. Después del caso, Siddharth se divorció de Isita, pero no paró ahí. La demandó a ella y a Akshay por adulterio, alegando que Isita había huido con otro hombre mientras seguía casada con él. En agosto de 2019, el tribunal condenó a Isita y a Akshay a 12 semanas de cárcel por sus acciones. Una vez liberados, los dos se casaron. Al final, parece que los grandes ganadores fueron los padres de Isita, el señor Rohit y la señora Ananya. Se quedaron con todo el dinero y las propiedades que Siddharth les había dado y se marcharon sin sufrir ninguna consecuencia. Siddharth, por su parte, salió de la terrible experiencia cansado, humillado y con bastante menos dinero en el bolsillo.
¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?